Hola hermanos, Dios les bendiga, muy buenos días. Hoy vamos a comenzar nuestro culto de día 7 de junio del 2020. Y les recuerdo hermanos que voy a estar mandando a través del WhatsApp nuestro orden de culto, así como que podemos ver aquí. Va a estar en el WhatsApp y vamos a procurar realizar todo el culto de acuerdo al orden de culto, hacer la oración de confesión de pecados, de ofrecimiento, cantar los signos que vienen ahí, hacer nuestra lectura bíblica y obviamente escuchar el sermón que a través de esta cámara, de estos medios de internet, de YouTube, estamos transmitiendo. El día de hoy, hermanos, vamos a predicar un poquito y vamos a tener una serie de sermones acerca del libro de los Efesios que escribió el apóstol Pablo a los Efesios, dando algunas recomendaciones como siempre él lo hacía y sobre todo enseñando la palabra de Dios. Hoy está basado nuestro sermón en la segunda carta a los Efesios, en el capítulo 2, del versículo 1 al 10, ¿sí? Hoy vamos a estar hablando, el tema del sermón es el pasado, el presente y el futuro de la iglesia y también de los creyentes. Estamos ahora en un área donde se menciona el pasado, el presente y el futuro de la iglesia y de los creyentes. Lo podemos hacer de una forma más personal si quisiéramos, querido amigo, querido creyente, y podríamos decir, aquí tenemos su pasado, su presente y su futuro. Leamos el versículo 3 de este capítulo de del segundo libro a los Efesios, capítulo 2, donde dice, del versículo 1 al 3, voy a leerles, dice así a la letra la palabra de Dios: y Él nos dio vida a nosotros cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, en los cuales anduvistes en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivíamos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Leemos este versículo en otra versión, un poquito más actual, y dice el versículo 3: en este tiempo también todos nosotros vivíamos como ellos, impulsados por nuestros deseos pecaminosos, siguiendo nuestra propia voluntad y nuestros propósitos. Como los demás, éramos por naturaleza objetos de la ira de Dios. Para entender mejor este versículo del 1 al 7, tenemos que destacar que forma una oración periódica única en el idioma griego. En el griego clásico abundan oraciones periódicas, toda clase de genitivos absolutos y frases y tiempos de verbos, los cuales lo hacen difícil de leer. El griego más popular, llamado koiné, es generalmente más fácil de leer, pero aquí tenemos la citada oración periódica que revela que Pablo era una persona capaz de escribir en un griego de nivel superior o al popular koiné de su tiempo. Ya hemos destacado que en el griego original el capítulo comienza con la conjunción y, donde dice, y Él nos dio vida a nosotros, que conecta con el capítulo anterior. En el capítulo 1, Pablo había estado hablando sobre la salvación y en el versículo 19 reanudó su desarrollo del tema a la enorme grandeza del poder de Dios. Aquí en el capítulo 2, 1 dice que estábamos muertos en nuestras transgresiones y pecados. Esto nos habla de la muerte de Adán,
que fue impulsada, fue atribuida a nosotros. Dice Romanos capítulo 5, versículo 12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. El pecado de Adán nos convirtió en hijos o descendientes de un hombre caído. Y todos tenemos la misma naturaleza que tuvo Adán. Es una naturaleza caída que no tiene capacidad o inclinación hacia Dios. Adán murió espiritualmente el día que no creyó a Dios y le desobedeció. Huyó de Dios y trató de esconderse. Ya no buscó a Dios. Y esa es la posición del hombre natural en la actualidad. Esta idea de que los seres humanos tienen una chispa de lo divino y están buscando a Dios es falsa. El día en que Adán desobedeció, murió espiritualmente con respecto a Dios y a las cosas de Dios. Aunque no murió físicamente, porque lo hizo hasta 900 años después de haber comido el fruto prohibido. Pero Adán perdió la capacidad y el anhelo de Dios. Se separó de Dios. Después de todo, la muerte implica una separación. Toda muerte es una separación. La separación física es una separación del espíritu y del alma y del cuerpo. Cuando alguien muere, no vemos la separación del espíritu y el alma. Solo vemos un cuerpo muerto. La muerte espiritual es la separación con Dios. Después de que Adán pecó, pudo continuar viviendo físicamente y mentalmente, pero estaba espiritualmente muerto, separado de Dios, y transmitió esa naturaleza muerta a toda su descendencia. Solo el poder de convicción del Espíritu Santo puede hacer que al ser humano actual le remuerda la conciencia. Ni usted ni yo podemos hacer eso. Solo el Espíritu Santo de Dios puede hacerlo. Un pastor decía que cuando él predicaba, tenía la sensación de que estaba predicando a un cementerio. Porque muchos de los que estaban sentados ante él estaban espiritualmente muertos en su estado de pecado. Entonces oraba a Dios pidiendo su ayuda, porque era consciente de que necesitaban el poder del Espíritu de Dios, para que aquella gente pudiera escuchar y responder el mensaje del Evangelio. Pero también fue consciente de que el Espíritu de Dios actuó y continuó actuando para que los que estaban en aquel estado de muerte espiritual pudieran reaccionar. El Señor, hablando del Espíritu Santo, le dijo a sus discípulos allá en Juan capítulo 16, versículo 8, y cuando Él venga, convencerá al mundo del pecado, de justicia y de juicio. ¿Sabe usted, estimado oyente, que usted y yo vivimos en un mundo, nos encontramos en una especie de cementerio? Los seres humanos están espiritualmente muertos. Recordemos en este momento una definición que alguien dio sobre un cementerio. Decía, es el lugar donde viven los muertos. Esta frase describe a nuestro mundo desde el punto de vista de Dios. En el mundo viven los muertos. Adán cometió una transgresión. Se salió de los límites que Dios había establecido. El pecado significa no acertar en el blanco. Es que no estamos a la altura del nivel que Dios requiere. Esa es la verdadera condición. Muertos en transgresiones y pecados y bajo la influencia del maligno. Esa declaración describe nuestro estado antes de que fuéramos salvos. Y cada persona no salva está andando de acá para allá como un autómata o como un zombi. La descripción de nuestro pecado, pues, no es muy halagadora. Vivimos conforme al espíritu de nuestra época. Nos adaptamos a la civilización y al estilo de vida del sistema de valores del mundo, según el que gobierna las tinieblas.
según el espíritu que ahora ejerce su poder en los que viven en desobediencia. Satanás, el que les influencia. En segundo lugar, hoy, cuando los cristianos hablan de estar separados de esta forma de pensar del mundo, piensan en las pasiones humanas, físicas e impías. Los pecados característicos del mundo perdido son los pecados mentales y espirituales. Y estos son, en realidad y ante Dios, peores que los pecados físicos. Escuchemos lo que dijo el apóstol Santiago allá en Santiago capítulo 4, versículo 14. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en nuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardís de envidia y nada podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. Pedís, pero no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Adúlteros, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. El apóstol Juan, en la primera carta de Juan, en su capítulo 2, del versículo 15 al 17, lo expresa de esta manera: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, porque nada de lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida vienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Hay mucha gente que hoy dice: yo no cometería ese pecado, o no viviría ni actuaría como mucha gente actúa. El doctor Campbell Morgan solía hacer las siguientes preguntas: ¿le agradaría vivir como ellos viven? ¿Le agradaría ver la pantalla de televisión a la gente pecando? Porque de esa manera usted está cometiendo los mismos actos indirectamente. Eso es lo que el apóstol Juan quiso decir cuando escribió que no debíamos de amar al mundo. ¿Lo ama usted realmente? ¿Cómo se siente al respecto? Amigo cristiano, querido oyente, ¿anhela usted realmente la venida del Señor por su iglesia? En este momento de pandemias, mucho se ha hablado de eso, de que la venida del Señor está muy cerca. Es hermoso hablar sobre ese tema, pero me gustaría preguntarle: ¿lamentaría usted abandonar este mundo porque está embelecido con él? ¿Está usted tan apegado a un trabajo o a un negocio o a alguna asociación o a algún círculo social? ¿Sería usted necio a partir de este mundo por los cambios drásticos que ello implicaría? Recordemos la forma en que Simón Pedro describió a un mundo perdido en segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 15 y 16, donde dice: han dejado el camino recto y se han extraviado, siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad y fue reprendido por su iniquidad, pues una muda bestia de carga, hablando con voz de hombre, refrenó la locura del profeta. Esta es pues una figura del sistema del mundo. ¿Se ve usted como hijo de Dios adaptándose a este panorama? Antes de conocer a Cristo vivíamos conforme al que gobierna los poderes de este mundo, que es Satanás. No podemos servir a Dios y a Satanás. Aquel a quien uno cede la voluntad se convierte en su Señor. Incluso el cristiano tiene que elegir a quién servir. Algunos creen que servir a Dios consiste en apartarse de ciertas prácticas externas o de cierta clase de personas, pero no es una verdadera separación del mal.
Es absurdo pensar de esta manera cuando la vida de un cristiano está llena de amargura, de resentimiento, de orgullo, que, por cierto, son graves pecados. Aquí, en el versículo número 3, Pablo dijo: entre ellos vivíamos también todos nosotros en otro tiempo, impulsados por nuestros deseos pecaminosos. Observemos que Pablo dijo nosotros, no dijo ustedes. Se incluía a sí mismo en esta primera persona del plural. Se incluía en ese grupo, y usted y yo también tenemos que hacerlo. Podríamos leer este versículo de la manera ampliada en otra versión. De esta manera vivíamos también todos nosotros en otro tiempo, siguiendo nuestros propios deseos y satisfaciendo los caprichos de nuestra naturaleza pecaminosa y de nuestros pensamientos. A causa de esa naturaleza, merecíamos el terrible castigo de Dios, igual que los demás. Desgraciadamente, hay quienes profesan ser cristianos y viven para esa vieja naturaleza caída y dominada por las pasiones. Viven exactamente igual que una persona sujeta al estilo de vida de los valores de este mundo. Su forma de vivir está impulsada y motivada por una filosofía en la cual Dios no tiene cabida, e influenciada por los principios de Satanás, del maligno. Así vemos que en esta sección del segundo capítulo de Efesios, Pablo estaba presentando una descripción del pasado, presente y futuro de la iglesia y también de los creyentes en Cristo. A veces en algunos países pueden verse anuncios en los que se ofrece adivinar el futuro de las personas. En México lo podemos ver, en la tele lo podemos ver. Hay gente dispuesta a predecir que usted pronto recibirá una fortuna o se encontrará con el amor de su vida. Hay quienes que no pueden solucionar su propia vida y sin embargo pretenden ofrecer soluciones de la forma de vivir de los demás. Imagínense eso. El cristiano no necesita dirigirse hacia esa gente, porque Dios ya nos ha revelado nuestro pasado, nuestro presente y el futuro. Leamos ahora los versículos 4 al 6 del segundo capítulo de Efesios, donde dice: pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, y aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Esta pequeña preposición es muy importante. Pero Dios, que es rico en misericordia. Y estimado oyente, Dios es rico en compasión y en misericordia. Y Él ha tenido misericordia de mí. Yo sé que también ha tenido misericordia de usted. Por su gran amor es que nos amó. Aquí vemos un cambio radical con respecto a los 3 primeros versículos del capítulo, que no podía presentar un panorama más desesperanzador. El ser humano es un fracaso total. Es incapaz de salvarse a sí mismo. Dios interviene en esa escena de muerte con su compasión abundante. Él tiene un excedente de compasión y nunca llega tarde. Él es el Dios infinito, que es rico porque tiene una misericordia infinita. Él tiene lo que una persona necesita, lo que usted necesita y lo que yo necesito. El único requisito es que usted y yo creamos en Jesucristo. ¿Qué significa ser salvo por la gracia de Dios? Estábamos espiritualmente muertos en nuestros pecados y éramos totalmente incapaces de salvarnos a nosotros mismos. Y Dios intervino en esa escena y por gracia nos alcanzó. ¿Por qué? ¿Por qué lo hizo? No pudo encontrar en nosotros un motivo. Lo encontró en sí mismo. Cuando Dios descendió para liberar a los israelitas, no lo hizo porque ellos eran buenos,
atractivos o le estuvieran sirviendo, porque no lo estaban haciendo. Era un pueblo obstinado e idólatra, porque adoraba a un becerro de oro en el desierto. Pero Dios dijo que escuchó su clamor porque decidió intervenir. ¿Por qué decidió intervenir a su favor? Porque les amaba. Él le ama a usted y me ama a mí. Sin embargo, Dios no nos salva por su amor, nos salva por su gracia. Una vez un profesor se encontró con un joven que en varias partes de su ropa tenía escrita la palabra amor. El profesor le preguntó: ¿por qué tienes escrita esa palabra amor por todas partes? Ah, respondió el joven, Dios es amor. El profesor le dijo que él estaba de acuerdo con eso, que nada podía ser más cierto que eso, que Dios es amor. Y luego el joven dijo: Dios nos salva por su amor. Y entonces el doctor le respondió que él no estaba de acuerdo con esa afirmación. Dios no nos salva por su amor, le dijo. Y le pidió al joven que le diera un versículo donde dijera eso. El joven se puso a pensar por unos momentos y luego reconoció que no recordaba ninguno, a lo cual el profesor contestó: cuando lo encuentres dime dónde está, porque nunca lo he podido encontrar. A lo cual el joven respondió: bien, si Dios no nos salva por su amor, ¿cómo es que nos salva entonces? El profesor le replicó que la Biblia dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Dios nos salva por gracia. Y entonces este joven quiso saber cuál era la diferencia. El profesor le explicó que la diferencia era sencillamente la siguiente: Dios sí le ama. No pierda eso de vista. Dios nos ama a todos, pero Dios, simplemente basado en el amor, no puede abrir la puerta de atrás del cielo y hacernos entrar en la oscuridad de la noche. No puede derribar las barreras del cielo para permitirnos entrar por la puerta principal a causa de su amor. Porque Él no es solo un Dios de amor, Él es también un Dios de luz. Él es soberano, moral de este universo. Es justo, es santo, es bueno. Todo esto quiere decir que Dios no puede hacer las cosas que son malas. Es decir, malas de acuerdo a su norma y nivel. Así que Dios no nos puede salvar por amor. Dios podía amar sin poder salvar. Veamos una vez más el conocido texto de Juan 3:16, que dice: de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. ¿Dice acaso que como Dios amó, todo el mundo lo salvó? No. Eso es exactamente lo que no dice. Dios amó de tal manera al mundo que envió a su Hijo. Es que Dios no puede salvar al mundo simplemente por su amor, porque el versículo continúa diciendo: porque aquel que crea no se pierda o no se perderá. Usted y yo íbamos a perdernos, literalmente. Éramos pecadores caídos y Dios aún así nos amaba. Pero el amor de Dios no podía introducirnos en el cielo. Dios tenía que proveer la salvación y el pago del castigo de nuestros pecados. Ahora, un Dios de amor puede extender su mano a cada persona en el mundo perdido. Si usted cree en mi Hijo, dijo el Señor, porque Él murió por usted y por mí. Si usted viene a Él
Él les salvará. Por tal motivo que Dios no nos salva por su amor, nos salva por su gracia. Y francamente hablando, estimado oyente, estimado hermano, creemos que de esta manera es mucho mejor, a causa de que un pecado puede perder mi compañerismo con Dios, porque el pecado rompe esa comunión, pero nunca puedo perder mi relación como hijo suyo. Puedo entristecer al Espíritu de Dios, pero siempre puedo recuperar el trato con Él. Recordemos que el apóstol Juan dijo en su primera carta que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Como dijo anteriormente, en el mismo capítulo Juan, si afirmamos que tenemos comunión con Él, pero vivimos en la oscuridad, mentimos y no ponemos en práctica la verdad. Por ello, también dijo Juan, que si vivimos en la luz, así como Él está en la luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de su Hijo Jesucristo nos limpia de todo pecado. Si yo vivo a la luz de Dios y veo que estoy distanciado de Él, la sangre de su Hijo Jesucristo continúa limpiándome de todo pecado. ¿Por qué? Porque Dios actúa por su gracia. Es rico en compasión y en gracia. Por ello Dios extendió sus brazos al mundo perdido, indicándole a las personas que pueden venir a Él en los términos que Él ha establecido, no de otra forma. Recordemos que este es el universo de Dios y que Él hace las cosas a su manera, no como nosotros lo queremos. Es posible que usted crea que tiene una forma mejor de hacer las cosas, pero usted no tiene el control del universo. De eso estoy seguro. Dios es el que dicta las normas en el universo, y es usted el que tendrá que adaptarse a ello. Dios le ama, y usted no puede evitar que Él le ame. Tampoco puede evitar que el sol continúe brillando, pero usted puede apartarse de los rayos del sol. El pecado, el estar fuera de la esfera de la voluntad, el darle la espalda, todo ello impedirá que usted experimente el amor de Dios. Si usted viene a Él por medio de Jesucristo, Él le salvará. Y entonces usted experimentará ese amor, porque su compasión es abundante. Dios nos levantó de un cementerio espiritual. Nuestra posición actual es que en unión con Cristo Jesús, Dios nos resucitó y nos hizo sentar con Él en las regiones celestiales. Capítulo 2, versículo 6 de Efesios. ¿Y cuál es nuestro futuro? ¿Para qué todo esto? Leamos el versículo 7 del capítulo 2, donde dice, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Algún día estaré en exposición. Los ángeles estarán por delante y dirán, mira, este estaba perdido y no merecía ser salvado, pero está aquí, está en el cielo. ¿Solo por qué? Por la gracia de Dios, que fui salvado y traído acá. Este era un motivo de alabanza. Este será un motivo de alabanza a Dios por toda la eternidad. No voy a recibir ningún mérito por ello, pero estaré ahí y eso será suficiente. Por lo que sé, esta es la expectativa más hermosa y será así solamente por la gracia de Dios. Estimado hermano, querido oyente, a usted también puede alcanzar esa misma gracia. Solo tiene que acercarse a Dios dirigiéndose a Él en el nombre de Jesús, en base a los méritos de su obra en la cruz, diciéndole que quiere depositar su fe en Él. Esa es la clave. Eso es lo que necesitamos los creyentes. Vayamos a Cristo Jesús si no lo hemos conocido. Entonces seremos salvos. Que Dios te bendiga, querido oyente, querido hermano.